al doctor Jacobo Toscano, cirujano cardiovascular del Hospital de Bellvitge y de trasplante cardíaco, que es lo que queríamos incorporar aquí. La visión es la primera vez que se nos une un cirujano cardíaco y eso nos alegra mucho, porque no solo vamos a reflexionar sobre diferentes conceptos del trasplante que ya habíamos tocado un poquito así muy por encima, pero no, sino lo que yo le transmití, ¿no, Jacobo? Es cómo es un día o qué pasa con el trasplante, y seguro que también generará muchísimas preguntas que intentaremos resolver. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, y de compartir con nosotros este tiempo. Gracias. Es un placer, porque realmente estoy encantado de no solo participar como parte del equipo, de un equipo fantástico de personas, de médicos, de familias, y a la vez ser paciente, familiar, participar, es decir, saber un poquito de qué va todo esto, ¿no? No sé muy bien hacia allí. Sí. Es que son tantas personas que no estamos acostumbrados. Yo lo que sí que me gustaría era darle un toque, después explicaré por qué, pero mi exposición tiene que ser muy breve, también para que puedan mis compañeros comer. Creo que se lo han ganado después de todo lo que han hecho. Quisiera puntualizar eso, lo que decía: ser médico, ser paciente, ser familiar, el trato humano que se recibe, que se vive aquí. Este año, por desgracia, no lo podemos ver más que a través de unas cámaras, pero por lo que yo sé y he personalmente vivido desde los puntos de vista, ¿no? Antes le comentaba a los fundadores de la asociación, que son gente fantástica, por los proyectos que en poquito tiempo están montando y que seguiremos montando, y que podréis contar conmigo para seguir contando. Le explicaba que es importante también una posición de estar en el medio. En mi caso, concretamente, por un tema personal, los médicos que están aquí tratan a mi hijo, y conocí esto a través de Georgia, de Sergi, y descubrir lo que es el hospital, y realmente esto es la versión Disney de un hospital. No es verdad. Los niños, las familias, nos sentimos súper acogidos con esto. Y también quería puntualizar varias cositas. Primero, en cuanto a las presentaciones, han sido buenísimas. Desde luego no han sido de cirugía. La de Óscar me encantó el tema que un compañero siempre decía, es decir, la supervivencia que tienen los pacientes no depende solo del código genético, sino del código postal. Y es cierto, ¿por qué? Por la suerte que tenemos de que todo esto que los compañeros o nosotros solo formamos, yo en concreto, una pieza pequeñita de un engranaje tremendo. Es decir, todo esto supone un esfuerzo personal, médico, profesional, o sea, una capacidad de llegar hasta a conseguir cualquier tipo de tratamiento médico, agresivo, quirúrgico. Nos da opciones a mantener cualquier tipo de opción a la hora de recibir un tratamiento, sin plantearnos el coste tanto material, sino humano, sino la cantidad de tiempo y de dedicación que supone, ¿no? Era muy importante decir esto porque hay varias diapositivas, son del doctor Díez, que tengo la suerte que formamos parte del mismo equipo de insuficiencia cardíaca avanzada en Bellvitge. Como comentó antes, nos dedicamos desgraciadamente este año menos al trasplante. Solemos hacer unos 20-25 trasplantes cardíacos en adultos al año, y somos centro de referencia nacional, y empezamos a ser también internacional de asistencia circulatoria ventricular. ¿Eso qué es? Es un sistema que ya se habló, según me ha dicho Carlas, largo y tendido, pero que es el futuro. Son los corazones artificiales a través de cánulas, a través de sistemas, de tubuladuras, de máquinas que consiguen adaptarse o centralmente en el corazón o periféricamente, es decir, a través de las arterias o venas femorales,
y mediante un oxigenador nos permite ayudar a un corazón que ya no puede más. Un corazón que he traído antes para que vierais, porque es simplemente una maqueta, pero es la clave y la pieza en la que nosotros entramos. Esto es el tamaño de, no sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto, sí. Perfecto. Sí, no sé si, que enfoque aquí. Hacia arriba, hacia arriba. Hacia aquí. Si no, lo pongo con una diapositiva, ¿eh? El año que viene traeré un corazón más grande para que se vea desde allí. No, espero que no, prefiero enseñarlo personalmente. Esta es, en el fondo, la parte que los cirujanos tenemos. Es decir, para que este corazón pueda pasar de una persona a otra, lo que lleva implícito, yo creo que lo explica muy bien esta imagen, ¿no? Es decir, es un gesto de humanidad tremendo el hecho de que una persona en un momento tan delicado, tan difícil, sea tan generosa y sea tan altruista como para participar en una donación de un corazón para otra persona que lo necesita, ¿no? Para eso necesitamos una infraestructura, una coordinación que es muy compleja, desde un coordinador nacional, estatal, es decir, orientado a que sigue con una lista dinámica un montón de pacientes y su situación clínica, sobre todo. Es decir, el trasplante, antes de pensar en un trasplante cardíaco, como decir, ya está, me cambian el corazón, ya no hay problema, ya está todo solucionado. Los problemas que tenía antes se cambian, se pueden arreglar con medicación. No es así. Es decir, el tratamiento del trasplante se ha de considerar como uno más y quizás el último, ¿no? Es el último que, junto con las asistencias circulatorias que mencionaba antes, son el tratamiento sustitutivo. Es decir, cuando ya nada funciona, ningún medicamento, ningún dispositivo, ningún desfibrilador, ninguna asistencia ventricular temporal, pues nos queda o un corazón natural o un corazón artificial, ¿no? Por suerte, España es un país en el que el país del mundo donde más donaciones se hacen por habitante, donde más trasplantes, donde somos más generosos en ese sentido, ¿no? Es lo que decía, en la posición de una familia que pierde a alguien, decidir trasplantar y que ese corazón pueda ayudar a otra persona. Sé que hay pacientes que me están escuchando, que se han enterado y que están trasplantados, ¿no? Es decir, en situaciones pues, muy diferentes. Quería también agradecer, ya que la agrupación pues, habla con 300 familias que a su vez tienen muchos familiares y que tienen una trascendencia que cada año va a ser mayor. Lo importante que es el hecho de ser generoso en ese sentido y de agradecer. Todo esto no sería posible en el trasplante cardíaco sin todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el sistema de coordinación, antes de que me emocione, quería explicaros qué significaba, pues eso, un equipo de coordinador detecta unas emergencias. Ahí se clasifican emergencias. Las emergencias en 0 son emergencias nacionales. Quiere decir, son pacientes críticos que necesitan en un máximo de días, si es posible, un corazón. Esté donde esté. Dentro de un límite, porque el corazón se protege cuando se produce una donación, se protege con una solución especial que es rica en potasio, que mantiene junto con el frío el músculo cardíaco, como se explicaba Georgia muy bien antes, en una protección suficiente dentro de un máximo de 5 horas antes de que pueda volver a latir. Si sobrepasa ese tiempo, el riesgo de que haga arritmias, de que haga problemas, de que el corazón falle, disfuncione, son muy altas. Entonces, la coordinación supone, a la vez en el momento en el que hay un donante o nos enteramos que hay un donante, se clasifica en la lista, se busca cuál es el candidato idóneo para recibirlo y en qué situación está. Si la compatibilidad, tanto de peso, de talla, si es hombre, si es mujer, factores genéticos, pruebas anti-HLA, es decir, un detector
de lo que es las posibilidades de rechazo son correctas, eso se pone en marcha. Eso quiere decir que un equipo de cirujanos nos desplazamos al sitio que sea, ya, como decía antes, dentro de unos límites, hasta de aquí, desde Barcelona hasta Sevilla, pero evidentemente no podemos ir a Canarias porque el vuelo supondría un tiempo de isquemia, de falta de riego, que haría que no fuera válido el corazón. Pues se coordina de tal manera que en cuanto llegamos allí, parte de nuestro equipo valora el corazón, por lo que os enseñaba antes de la maqueta, en cuanto a la contractilidad, aunque ya tenemos muchísima información por una ecografía previa, porque a veces incluso hacen cateterismos, nos aseguramos al máximo que la calidad del corazón sea la mejor posible y si el corazón es válido, entonces ese centro, esos compañeros se ponen en contacto con nosotros, con un centro implantador que tiene que calcular lo que cuesta en tiempo el traslado para que el órgano esté lo más posible protegido en el menor tiempo posible. Y una vez que el corazón lo conseguimos recibir, lo que hacemos es coordinar, por un lado, esta es la pieza que nos lleva el órgano, el corazón, y esto es una imagen que es muy explicativa, es decir, es el hueco que queda. Es impresionante porque desde un punto de vista quirúrgico uno piensa cómo se mantiene un paciente vivo sin corazón, aunque sea mientras no es ponerlo y coser a toda rapidez, no es así, es decir, se necesita que el corazón, mientras tanto, esté sustituido por algo. Ese algo es una máquina que se llama una máquina de circulación extracorpórea. Es un corazón externo que lo que hace es poner unas cánulas, ponemos unas cánulas e inyectan a través, no sé si aquí, ahora. Necesitamos, esta es la arteria aorta, aquí estaría la cabeza del paciente, entonces necesitamos inyectar por aquí toda la sangre oxigenada, es decir, como fisiológicamente hace el corazón, como para mantener la perfusión es que llegue la sangre a la cabeza, al resto de los órganos, y a la vez tener unas cánulas por fuera. Es decir, estas cánulas la cavidad del corazón está excluida completamente. Esto recoge la sangre que le llega por la cabeza al corazón, por la vena cava superior, esto por la inferior, y esta es la que introduce toda la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Mientras tanto, lo que hacemos es ir cosiendo, suturando la aurícula izquierda, que es la parte más profunda, que corresponde a la parte de atrás de este corazón. Una vez terminada la sutura, lo que hacemos es irnos a la cava inferior y realizar toda esta zona de aquí. Aquí hay un agujero que corresponde a la aurícula derecha. A la aurícula derecha llegan la vena cava inferior y la vena cava superior. Entonces, en cuanto hacemos la vena cava inferior y la vena cava superior, a continuación la aorta, que es esta de aquí, es la que sale del ventrículo izquierdo, la que da el flujo a todas las arterias del cuello y al resto del cuerpo. Y, en último lugar, a la arteria pulmonar que nos permite el flujo del corazón directamente a los pulmones. Y una vez que hemos hecho todas estas suturas lo más rápido posible para que el corazón en ese momento esté lo menos dañado posible, despinzamos esta pinza que lleva aquí. Lo que hacemos es abrirla porque en ese momento el corazón empieza a llenarse con la propia sangre del paciente y con la sangre que le da la máquina. Y en ese momento es una de las cosas más bonitas que vemos nosotros, es que el corazón en la gran mayoría de las veces comienza a latir solo. Es un corazón que de estar parado empieza a latir de nuevo con un electro normal, con un vacío, está vacío, sigue asistido, como decimos, porque la máquina sigue funcionando, la máquina que sigue extrayendo sangre y metiéndole sangre a través de la aorta, lo que hace es más o menos no, lo que hace es que tú la vayas dirigiendo para vigilar el llenado, la contractilidad y lo que necesita ese corazón para arrancar de nuevo solo. Es como cuando uno tiene en el coche una batería y carga con unas pinzas, pues es como si uno pudiera regularlo. En el momento en el que uno consigue despinzar es cuando ya ve que la batería está cargada. El corazón se va cargando
y a medida que va cogiendo fuerza empieza a bombear. Siempre tenemos un anestesista, un equipo de anestésicos preparados para ayudar al ventrículo derecho. Muchas veces usamos con milrinona, dobutamina, noradrenalina, un montón de fármacos que lo que hacen es tener una reserva para que el corazón esté ayudado en ese momento para dar un empujón y que él mismo pueda latir. En ocasiones pasa que el corazón, el propio cuerpo, a pesar de todo esto, lo rechaza porque hace una enfermedad, que es la enfermedad del injerto contra el huésped, y hace que el corazón falle de entrada. Entonces es cuando entramos, si eso con los fármacos no es posible, entramos con sistemas de asistencia ventricular. Los sistemas de asistencia ventricular son los que os comentaba antes, son sistemas que consiguen drenar directamente las cavidades y asistir más tiempo al corazón. Incluso los pacientes después del trasplante salen con este sistema, permanecen durante varios días y después, en un segundo tiempo, se retiran y el corazón ya ha pasado más tiempo digamos, de refuerzo y en la gran mayoría de las veces se consigue retirar con éxito y el trasplante va adelante. Para que os hagáis una idea también, esta diapositiva habló Carlas, es lo que os decía del tema del corazón artificial total. Es en casos muy, muy concretos en los que un corazón, porque no consigue tolerar, aunque trasplantáramos a un paciente, cuando hablamos de la hipertensión arterial hablamos de la sistémica, de la que pasa por la aorta, pero es posible y es frecuente que los pacientes tengan hipertensión pulmonar, que es una resistencia de la arteria pulmonar a sacar la sangre hacia los pulmones. Entonces eso hace que el ventrículo derecho, que es el que bombea sangre hacia los dos pulmones, le cueste mucho. Es un circuito de baja presión, es decir, es una bomba que no tiene tanta fuerza como la izquierda que manda la sangre por la aorta al resto del cuerpo. Puede hacer que falle y es nuestro peor enemigo la reacción del ventrículo derecho siempre en los trasplantes. Entonces, para eso usamos todos los vasodilatadores pulmonares que podemos y si es necesario utilizamos un sistema de extracción central en el mismo trasplante, en el mismo acto o periférico incluso, para retirarlo. Y si vemos que preoperatoriamente esa resistencia que podemos medir en unidades Wood, en gradientes transpulmonares, es decir, sabemos si el corazón tiene esa hipertensión pulmonar reversible o no. Si no la es, en ocasiones, este sistema, que se llama hardware o HeartMate, son sistemas de asistencia definitiva, o a veces como puente al trasplante, si con el tiempo esa hipertensión se consigue bajar, es simplemente un circuito que veis aquí, axial, que lo que hace es ayudarnos. Esto es un corazón izquierdo. Esto es un corazón artificial, lo que llaman tantas veces, ¿no? La pega es, y en el futuro supongo que encontraremos la manera de verlo, cómo hacerlo funcionar con la batería, ¿no? Como pasaba antes con los desfibriladores o con el problema de la carga. Entonces, son pacientes que necesitan llevar un cable externo con un cinturón, con baterías de repuesto y ese funcionamiento tiene que estar protegido, tiene un sistema de alarmas y lo que consigue es básicamente una succión del ventrículo izquierdo, esta es la punta del corazón, y introducir mediante un sistema axial sangre a presión, manteniendo con una consola externa que se puede regular una presión mantenida y constante para ayudarlo. Este es el otro tipo de corazón, el que no estamos acostumbrados, el que poquitas veces ponemos y el que hoy Carlas tiene que vigilar durante la guardia. Pero la idea que os quería transmitir es que lo veamos siempre como, por suerte, estamos en un sitio donde el trasplante es viable. Estas máquinas son habituales en Alemania, donde prácticamente no hay donaciones, donde los pacientes tienen que ir con un carrito, como el de la compra con una batería externa, y no se le puede ofrecer ninguna posibilidad de las que podemos contar nosotros aquí. Entonces, el hecho de la donación, el hecho de ser realmente tenerlo en cuenta siempre como un gesto altruista
único y que tenemos la suerte, por eso no es porque quisiera decir nada de lo de los genes, todo lo contrario. Soy la genómica, estoy seguro de que nos dejará y espero, nos dejará sin trabajo a los cirujanos. Estoy convencido de eso. De que con el tiempo lo lógico es que la cirugía tienda a desaparecer, porque consigue arreglar los defectos que no sean mecánicos, ¿no? Las complicaciones que no sean mecánicas. Entonces, bueno, esto que os cuento ocurre en este lugar. Este lugar es donde estamos nosotros. Todo este aparato es el corazón artificial que usamos nosotros. Es el circuito de circulación extracorpórea. Aquí hay un enfermero, una enfermera que se encarga de controlar mediante este sistema de rodillos que la sangre que viene del paciente la pueda oxigenar y la pueda otra vez impulsar adentro del corazón del paciente mientras estamos implantando un corazón. Para eso se necesita, podéis ver la cantidad de tubos de soporte, de monitorización, de anestesia, de cirujanos. Todo esto son unas 5 o 10 horas a lo mejor prácticas en lo que es el implante. Pero el trabajo de los cardiólogos es el resto. Esta es nuestra piecita. Toda la mañana he escuchado hasta qué punto el estudio de las cardiopatías en niños, en adultos, está evolucionando y todavía sigue evolucionando más en el tratamiento médico, ¿no? Entonces, me siento realmente encantado porque esto es una piecita. Yo, en todo lo que estoy viendo, en lo que estoy escuchando, en lo que hacemos, es una maravilla saber que estamos en estas manos, ¿no? Es decir, que tenemos tantas posibilidades y que podemos seguir adelante. Sí es cierto, quizás insisto, y por eso he enfocado un poquito hoy la charla en esto, en lo que decía Carlas. De 25 trasplantes anuales, el año pasado hicimos 6. Y solo por el tema de la pandemia. Es decir, la pandemia nos está impidiendo, no porque la gente solo tenga más miedo, no es que hayamos cambiado de golpe, sino el hecho de las pruebas, de la seguridad, de los traslados, de los equipos médicos, son hospitales a veces que no tienen la capacidad que pueda tener, no es un hospital terciario, puede ser cualquier lugar, no da tiempo a tener un test positivo. Ahora sí, a lo mejor este año se están apretando, ya llevamos 1 en lo que va de año, cosa que es un gran paso. Y sí, pero bueno, el año pasado llevamos 4, pero este año 1 y poquita cosa más, que no quería entreteneros, simplemente agradeceros el poder estar aquí. El año que viene espero poneros una presentación decente con un montón de fotos y de estadísticas sobre todos los trasplantes que haremos a partir de este año, pero lo importante que quería decir era que estoy muy contento de participar y que es un honor para mí saber que trabajamos juntos y que vamos a trabajar a partir de ahora. Muchísimas gracias. Como puedes ver, nuestros participantes y nuestros pacientes y familiares aprenden año a año y el nivel de genética es supremo. Yo creo que en 5 años ya nos harán los trasplantes cardíacos ellos, porque realmente es así. O sea, tú no les des mucha información porque te quitan el trabajo seguro. Que se acuerden de nosotros. Sí. Yo creo que es... aquí tienes a Gemma, que es tu paciente, que ya te da las gracias como que eres su salvador. Y yo creo que poco a poco una primera noción en trasplante era muy importante porque hay muchos de nuestros pacientes que lo ven como eso que hay al final, pero que está, ¿no? Y que nos puedas compartir y que nos hayas podido dar toda esta información es crucial, ¿no? Para seguir ampliando toda la información que tenemos. Si te parece bien, las preguntas que vayan surgiendo te las iremos pasando para que las puedas contestar y pasaremos ya